Listo. Bueno, pues excelente noche a todos. Hoy es uno de nuestros jueves de pláticas aquí dentro de Logia Aura. Y bueno, pues hoy me toca dar justamente la plática pues a mí. Y bueno, pues espero les sea de interés, así como me fue a mí investigarlo. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, que fue, pues, un tema muy sonado dentro del siglo XVIII, siglo XIX, y que probablemente tuvo una relación después fuerte para la existencia del espiritismo, que justamente es lo que se conoce como el magnetismo animal o de manera informal llamado mesmerismo. Esto es una serie de características que algunos lo relacionaban con la ciencia, otros decían, no, esto no tiene nada de ciencia, bueno, o esto más bien es dentro del terreno del ocultismo. Y bueno, pues vamos a profundizar un poquito de qué es un poco qué es esto del magnetismo animal, en qué consiste. Y vamos a estar hablando, pues básicamente un poco de su historia. Digo un poco de su historia porque en verdad es tanto lo que hay que decir del magnetismo animal, fueron tantos los exponentes del magnetismo animal que probablemente si quisiéramos abordarlo a profundidad, pues tendríamos que realizar pues no una sesión, ¿no? Sino probablemente todo un seminario. Entonces, bueno, ahorita vamos a buscar en una sesión de 1 hora, 1 hora y 10, pues dar unos pincelazos rápidos por la historia del magnetismo animal y algunos de sus principales exponentes. Y bueno, con esto dicho, voy a comenzar a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Y listo. Vale, perfecto. Pues nuestro tema de hoy es justamente historia del magnetismo animal. Y bueno, vamos a ver con qué comienza. Básicamente, el magnetismo animal como concepto, pues surge con la aparición de Anton Mesmer. Anton Mesmer, pues era un señor francés, con ciertos conocimientos de medicina, que él empezó a investigar mucho sobre cuáles eran, digamos, como los métodos antiguos de curación y se encontró algunas cosas. Un momento. Ok. Y bueno, se encontró algunas cosas que empezó a practicar con sus pacientes. De hecho, en 1774, uno de sus primeros trabajos fue el de curación con Francisca Osterlin. ¿Qué fue lo que él hizo? Prácticamente él acostó a esta señora en un lugar, en una cama, y a su alrededor puso una serie de imanes. Estos imanes él los iba a utilizar de acuerdo a lo que él había estudiado para hacer que, digamos, fluyera de una manera más correcta, más natural la energía de esta señora que tenía una serie de problemáticas y su procedimiento fue que antes de acostarla, pues le dio a beber agua que él, digamos, había previamente magnetizado y posterior a haberla acostado, ya después de que tomó el agua, pues le puso una serie de imanes cercanos y con una varita que él también acercaba a su cuerpo, él iba, pues digamos, como que dirigiendo un flujo magnético que solo él pensaba que existía. Cuando él comienza a hacer estos ejercicios, pues primero hace que la señora se relaje, entre en un estado pues casi de sueño, y cuando él comienza a guiar con sus dedos y con la varita, digamos, el flujo magnético dentro de la señora, pues la misma señora reporta como que está sintiendo algo, ¿no? Que siente algo que no sabe explicar qué es, como si fuera justo una especie de magnetismo dentro de su cuerpo. Y él con una serie de pases mágicos, con el uso de sus manos, con el uso de sus dedos, tocando la cabeza de la señora, tocando un poco la parte del abdomen de la señora, comienza a hacer en lo que para su concepción era que fluyera esta energía. Él pensaba que muchas de las enfermedades que llegamos a tener no son más que estancamientos energéticos, que nuestro cuerpo energético genera como si fueran nudos. Y muchas veces esto se resuelve pues por la propia naturaleza, pero hay veces que la naturaleza no lo resuelve y ahí es donde en su concepción pues el ser humano tiene que intervenir. El ser humano tiene que intervenir, digamos que haciendo que estas energías que están estancadas fluyan como deben de ser y así curando las enfermedades. Ante esto, pues la señora se cura con un tremendo éxito.
comienza a pasarse la voz pues de estas curaciones que estaba haciendo el doctor y mucha gente comienza a ir ya cada vez en más grandes cantidades, empieza a recorrer por muchas partes y pues sorprendentemente gente que tenía diferentes tipos de padecimiento, que podían ser desde padecimientos mentales, por ejemplo, temas como epilepsia, gente que tenía convulsiones, hasta otros temas, digamos, como más físicos, como incluso casos de lo que para nosotros sería cáncer. Este señor, pues se dice que con estos pases magnéticos las curaba. Ahora, ¿cuál era el fundamento que tenía Mesmer para hacer este tipo de trabajo? Él se basaba pues en enseñanzas antiguas, ¿no? Y en esas enseñanzas pues se decía que los astros tienen una tremenda influencia en nosotros y así como se sabe que los astros, por ejemplo, la luna influye en el movimiento de las mareas aquí en la Tierra, pues él también pensaba que nosotros teníamos un cuerpo energético que formaba también parte de un cuerpo energético universal. Y este cuerpo energético, al estar ligado con los astros y con todo, pues también era sujeto a la acción de los astros. Y así como había mareas en el mar, pues también los astros provocaban, digamos, mareas dentro de nuestra composición energética. Y en algunas ocasiones, pues se pensaba que esas mareas, pues justamente dejaban como que nudos, estancamientos, y eso era lo que producía muchas de las enfermedades. Por tanto, él pensaba, si los astros influyen en que se generan a veces estos estancamientos, pues nosotros también podemos influir para desatorarlos, ¿no? Para hacer que todo fluya. Y bueno, a partir de esto, pues ahí él, basándose en esto, empieza a darse cuenta de que esto que él consideraba como la teoría del magnetismo animal, que él pensaba que había una especie de fuerza, un magnetismo universal que nos compenetraba, él pensaba que esto tenía muchas similitudes pues con el magnetismo mineral que conocemos, ¿no? En el sentido de que hay componentes que parecieran atraerse unos a otros y que pueden producir fuerzas, bueno, justamente de atracción o de repulsión. Él también consideraba que esta energía invisible, que no había sido demostrada, podía tener una relación con la electricidad. Tan así que, por ejemplo, ustedes han visto que, bueno, en la electricidad es común que el cabello, como tal, usualmente está cargado a veces de electricidad, ¿no? Y justamente es porque son como puntas muy finitas. Dentro de la electricidad se había visto que, pues, mientras más puntual fuera o mientras más delgados fueran los canales, la electricidad iba a viajar ahí con más potencia, ¿no? Como es el caso de nuestro cabello. Bueno, este mismo concepto de la electricidad que viaja en superficies pequeñas, este concepto lo aplica igual Mesmer y él se da cuenta que cuando él hace sus pases magnéticos, siempre tiene un mucho mejor resultado cuando él utiliza sus dedos o cuando utiliza una varita, o sea, que sea pues justamente muy delgada. Él nota que eso genera un mayor impacto en el movimiento de este aparente fluido, ¿no? De este teórico fluido magnético. Entonces, pues para él, tanto lo que es pues las manos del paciente, los dedos, pues eran los medios más propicios para manipular esta energía, empujarla, jalarla, moverla. Y bueno, esto también lo corroboraba porque en sus ejercicios, en ocasiones cuando, por ejemplo, Mesmer acercaba la mano a uno de sus pacientes, el paciente que ya estaba como en un estado medio dormido, medio de trance, la cabeza del paciente muchas veces se acercaba a la mano de Mesmer, como si fuera atraída por una especie de magnetismo. De igual modo, también la mano del paciente muchas veces como que seguía, era atraída por la mano de Mesmer, como si justamente hubiera algún tipo de magnetismo, pero de orden animal, de ahí que le dio ese nombre. Y bueno, él empieza a tener pues muchas curaciones y muy importantes, pero hay un punto dentro de su carrera, él estaba en Viena y hay un punto en el que él busca atender a una persona, a una joven de 18 años, conocida como María Teresia Paradis. Ella era una excelente música, de hecho era una música a quien incluso Mozart admiraba. Y ella, la situación que tenía esta música tan joven es que aunque tocaba perfecto, aunque tocaba excelente, ella no veía, ella era ciega. Entonces, pues uno de los retos que se pone Mesmer es poder curar a esta persona y regresarle la vista. Ahora, la situación curiosa de estas curaciones con María
es que se dice que ella sí que logra, tras estas sanaciones, logra recuperar su vista, pero irónicamente, a la par que recupera la vista, empieza a perder la habilidad que tenía tan fina para tocar el piano. Es a raíz de eso, como que abandona el tratamiento, y pues otra vez deja de ver. A partir de eso, pues mucha gente comienza a hablar mal de Anton Mesmer, comienzan a decir que pues no, que sus sanaciones no sirven, que no le pudo realmente regresar la vista de manera definitiva. Y ante toda esta desacreditación que ya había, pues lo que ocurre es que Mesmer pues se retira a París. Y bueno, en París, pues él se ubica en un lugar, pues, digamos, adinerado, en un lugar ostentoso. Ya él había amansado hasta cierto punto una fortuna con todo lo que había logrado de sus curaciones. Y él empieza ahí en París a tener mucho contacto, pues, con la aristocracia de Francia, ¿no? Y cada vez empieza en Francia, pues otra vez vuelve a tener historias de éxitos. Hay mucha gente que va recomendando de boca en boca. Esto empieza a llegar incluso a la realeza. Y llega a ser tanta la gente que visita a Mesmer al punto que él ya no se logra dar abasto. Y a partir de ahí, él comienza a ver cómo inventa algo que le permita, digamos que sanar a muchas personas a la vez. A partir de ahí, pues crea diferentes inventos. Uno de sus inventos es el que se ve aquí del lado derecho, que era la cubeta de Mesmer, que de hecho hoy está guardada dentro del Museo de Niza. Esta cubeta se dice que era digamos, un enorme cubeta que se ponía en el centro de un cuarto y obviamente dentro de la cubeta pues había agua magnetizada por procedimientos secretos de Mesmer y después lo que se hacía era poner a varias personas, digamos 7, 10 personas alrededor de la cubeta. Cada persona tomaba una de las cuerdas que están en la cubeta y con eso cada persona iba a recibir, digamos, como que parte del agua magnetizada que estaba en la cubeta. A las personas que estaban alrededor se les pedía que se tomaran de las manos formando un círculo y a partir de ahí, pues se supone que Mesmer podía con una misma sesión, pues curar o atender a las 7 o 10 personas que estaban en la sesión de la cubeta. Estos métodos pues cada vez empezaron a ser más sofisticados, por no decir en ocasiones más extravagantes. Se reporta que, por ejemplo, Mesmer, similar a como ocurre en casos de ciertos como ocultistas que les llamaban, que les gustaba llamar la atención, Mesmer empieza a incorporar métodos, digamos, teatrales dentro de sus consultas. Métodos teatrales como el vestirse con ropajes pues muy exóticos que eran muy llamativos. Él comienza a recurrir a prácticas como bajar la iluminación del lugar, como que generar una especie de ambiente místico. Y él también incluso en estas sesiones, pues él le gustaba mucho la música de armónica, y pues él incluso tocaba música dentro de las sesiones o se apoyaba de gente que tocara música. De hecho, se dice que incluso Mozart llegó a visitar más de una vez pues la casa Mesmer, ¿no? Y él llegaba a tocar ahí y pues tenía una muy buena relación con todos. Y bueno, la gente seguía llegando y llegando. Y Mesmer, conforme él iba experimentando, llegó a una segunda teoría, que era que así como la gente se le puede magnetizar, pues también a las cosas o, por ejemplo, a los árboles se les podía magnetizar. Tú podías magnetizar un árbol y ese árbol que tú ya magnetizaste te podía ayudar ahora al árbol magnetizar a otros. Y bueno, esa práctica pues la empezó a ejecutar Mesmer con un árbol muy grande que tenía fuera de su casa y él implementó una nueva práctica que pues como mucha gente lo visitaba y también había gente pues de bajos recursos que no tenían a veces como la posibilidad de una atención directa de Mesmer, para esas personas Mesmer pues les había ya como que magnetizado su árbol del jardín y las personas pues bastaba muchas veces con que fueran ahí a sentarse alrededor del árbol, y pues empezaban a recibir parte de la curación, ¿no? Entonces ese era otro de los métodos pues de Mesmer para atender a pacientes pues con escasos recursos y cuando ya hablábamos de un volumen grande de pacientes. Y bueno, después pues, Mesmer pues siguió avanzando pues, sus investigaciones. Obviamente muchas personas comenzaron a desear que Mesmer los entrenara, que ellos querían ser también magnetizadores. Y como parte de ello,
Mesmer pues crea una serie de escritos y de hecho dentro de sus escritos hay uno que es el que viene aquí del lado izquierdo, que es traducido sería algo así como Memorias del descubrimiento del magnetismo animal. Y dentro de este libro que él creó hay una parte donde hay 27 aforismos, son 27 principios que él decía que todo magnetizador responsable pues debería de conocerlos y de seguirlos, ¿no? Aquí voy a mencionar nada más 7 de los 27. Al final de la sesión, para quien esté interesado, pues lo podremos compartir en el grupo de WhatsApp. Y bueno, algunos de los que tenía de estos 27 aforismos eran los siguientes, ¿no? Él creía que, bueno, que existe en los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos animados, una influencia mutua, lo que comentábamos, ¿no? De que estos cuerpos celestes, los astros, pues generaban mareas dentro de nuestro cuerpo energético. Él decía que existe universalmente un fluido continuo y de tal manera capacitado que no permite ningún vacío. Su sutileza no tiene comparación y su naturaleza es susceptible de recibir, propagar y comunicar todas las impresiones del movimiento. Este fluido es el medio de comunicación de la influencia mencionada de la primera proposición, ¿no? Entonces, él básicamente decía que sí que existía un fluido que estaba en todas partes y que ese fluido pues era, digamos, la base incluso de la vida. Y bueno, también decía en el tercer punto, habla de que este fluido, aunque existe, pues seguramente habrán leyes que lo gobiernen, pero esas leyes pues hasta hoy eran desconocidas por el hombre. Y el punto 4 dice que, bueno, de esta marea de energía que nos compenetra a todos, pues siempre es como un flujo y reflujo, ¿no? Siempre es una recirculación de la energía que va fluyendo y refluyendo. Y en el punto 5 dice, este flujo y reflujo es más o menos general, más o menos particular, más o menos compuesto, según la naturaleza de las causas que lo determinan. Entonces, él también dice que este fluido como que no es siempre igual, ¿no? Sino que incluso dependiendo de, puede ser el estado de ánimo de las personas, etcétera, ese fluido pudiera presentar características diferentes, ¿no? Esto parecido a lo que vemos con la gente que dice que ve el aura, ¿no? Que aunque todos te compartimos un mismo campo energético, hay quienes tienen el aura de un color, hay quienes la tienen más oscura. Bueno, esto mismo decía Mesmer para esta energía, ¿no? Que no siempre se comportaba igual. Y bueno, así como estos, había otros tantos aforismos que ya los podríamos compartir después para no aburrirlos tanto. Y bueno, tras todo este éxito que hubo con los descubrimientos de Mesmer, que ya eran cientos, por no decir miles de pacientes de Francia y otros países que viajaban, pues esto llegó pues a los oídos de la realeza. Y ante esto, pues justamente Luis XVI era una persona que estaba muy interesado en conocer pues la realidad o falsedad de esto. Y el rey Luis XVI, pues justamente él convoca una comisión pues conformada por algunos de los más importantes pues académicos de su tiempo. Y dentro de esa comisión había personajes pues hoy muy conocidos, ¿no? Como Lavoisier, como Guillotín, el creador de la famosa guillotina que dio tanta guerra en la Revolución Francesa, como incluso Benjamin Franklin, entre otros. Y bueno, todos estos, había dentro de ellos pues unos que eran químicos, otros físicos, otros astrónomos, y todos pues trataban de ver qué había de cierto dentro de estas situaciones de Mesmer, ¿no? Y bueno, dentro de lo que ellos empezaron a investigar en esta comisión, pues ellos sí se percataron de que la mayoría de los pacientes, pues sí reportaban tener situaciones como de un estado de trance, ¿no? Un estado de trance que implicaba espasmos, que implicaba vómitos, que implicaba una respiración agitada, un incremento en el pulso cardíaco, que algunos se desmayaban. Esos eran aspectos como que sí eran comunes y que los tenían bien identificados. Sin embargo, al final la comisión falló en contra de Mesmer y falló porque lo que ellos se habían propuesto, ellos no se propusieron tanto ver si estas sanaciones eran verdaderas o no, ellos se enfocaron a más bien probar si este fluido universal existía o no existía. Entonces ellos hicieron varios experimentos y como no lograron conseguir una forma física, una forma tangible, algo químico, para poder corroborar que esta energía, este fluido magnético existía, pues ellos dicen, llegan a la conclusión de que este fluido pues no existe
Y como el fluido no existe, pues probablemente estas sanaciones pues lo atribuyen a imaginación de la gente o el poder como de la sugestión, ¿no? Y con eso pues queda descartado el trabajo de Mesmer. A partir de ahí, pues obviamente los medios, la prensa se le van encima a Mesmer. Y bueno, pues las reacciones de la prensa no se hacen esperar, ¿no? Comienzan a hacerse una serie de historias donde pues los dibujantes, los caricaturistas pintaban animales por aquello del magnetismo animal, pues básicamente parodiando o burlándose de los descubrimientos de Mesmer, ¿no? Tal como el que vemos aquí. Y bueno, ante esto, pues Mesmer, pues básicamente se retira de la escena, sigue realizando curaciones, pero ya digamos que a mucho más bajo perfil y ya, bueno, pues al paso de un tiempo, pues muere, ¿no? Esta historia de Mesmer no termina ahí, ya que como había comentado, pues Mesmer pues fue capacitando, fue entrenando a otras personas, algunos que eran de hecho médicos y que estaban, y que ellos sí que creían en todo esto, ¿no? Una de esas personas que fueron seguidores de Mesmer y que sí que creían en todas estas curaciones milagrosas, pues fue justamente el marqués de Pusyegur. Este marqués, pues su historia es muy peculiar porque él comienza a aprender de todo lo que se había enseñado de Mesmer y uno de sus primeros trabajos de este marqués es que, bueno, este era un oficial, pues adinerado, y dentro del lugar donde vivía, él tenía, digamos, había un campesino que trabajaba para él, que se llamaba Víctor. Este Víctor, pues básicamente era un joven que pues apenas si hablaba francés, de hecho él básicamente hablaba un dialecto, y digamos que el marqués para practicar lo que había aprendido, él comienza a experimentarlo con Víctor. Ahora, ¿cuál fue su sorpresa? Llega un momento en el que pues Víctor entra en un estado de trance y pasa algo que pues digamos nunca había ocurrido, que es que de pronto Víctor de estar en un estado de trance, de repente él abre los ojos, voltea a ver al marqués y digamos que Víctor parecía como si fuera otra persona, tenía otro semblante, como que estaba como oído, como que no sabía bien dónde estaba, como si estuviera desorientado, ¿no? A partir de eso, se sorprende el marqués cuando se da cuenta que este Víctor le comienza a decir al marqués lo que él está pensando. O sea, básicamente el campesino comienza a leer la mente de pues, Yegur. Ante esta sorpresa de, bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto es una posesión, ¿de qué se trata? Pues él se va dando cuenta de que él estaba conectando con, digamos, la parte probablemente como más espiritual o más elevada del campesino. Digamos que la parte mundana del campesino se había dormido y había surgido pues la parte superior, la parte conocedora de este campesino, su parte más alta, la parte sabia. Y otro de los elementos sorprendentes es que además de que el campesino le lee la mente, de repente el campesino comienza a hablar un perfecto francés aristocrático que no conocía y él empieza a decir al marqués exactamente cómo se debe de curar. Él le dice, ah, pues mira, al mes yo me tengo que tomar esto, a los 2 meses esto, y si tú sigues este tratamiento conmigo, yo me voy a curar, ¿no? O sea, básicamente se estaba como autocurando. Y bueno, ante esto, pues obviamente ya después de un rato, Víctor regresa en sí, despierta, él no recuerda nada de, digamos, de su otra personalidad. Y pues el marqués le comenta, ¿no? De, oye, pues no sé qué ocurrió, pero pues tú fuiste otra persona, tú mismo me has dado el tratamiento de cómo curarte. Y estas sesiones con Víctor pues empiezan a ser más constantes y al punto que básicamente Víctor se convierte en el asistente del marqués. La gente iba a visitar al marqués y lo que hacía el marqués era muchas veces en lugar de magnetizar a la persona enferma, simplemente magnetizaba al campesino, magnetizaba a Víctor y Víctor inmediatamente analizaba al enfermo y él podía decir, ah, mira, pues yo percibo que tú tienes un cáncer en el estómago y tú lo que necesitas tomar es esto. Entonces, pues básicamente Víctor pues era como su asistente de oro, ¿no? Y
A partir de ahí, pues él empieza a repetir estos ejercicios que hizo con Víctor con otras personas y se va dando cuenta el marqués que también puede suscitar esta segunda personalidad en otras personas aparte de Víctor, ¿no? A eso de poner a una persona en un estado de sonambulismo y que de repente entrara esta parte como espiritual o más superior, a eso pues él le denominó más tarde sonambulismo magnético. Él decía, o lo que él había visto, es que cuando una persona estaba en sonambulismo magnético, esta persona podía quedar vinculada como si se hiciera una especie de canal invisible entre él, el magnetizador, la persona que se estaba curando, ¿no? Y, y a partir de ese vínculo, pues podía haber una comunicación, pues verbal, mental, cerca e incluso a distancia. A partir de eso, pues él empieza a magnetizar personas y las mismas personas entran en este estado y ellas mismas muchas veces se diagnostican, dicen qué es lo que necesitan, dicen cuál es el mal que les aqueja y básicamente ellos solitos se curan, ¿no? Cada persona pues se va determinando el tratamiento a seguir. En ocasiones lo hacían ellos, en ocasiones se hacía con ayuda de Víctor. Y bueno, de igual modo, así como con Mesmer y empezó a llegar muchísima gente, pues lo mismo pasa con Pusyegur. A partir de las curaciones milagrosas que se empiezan a dar, pues empieza a no darse abasto y él también, así como Mesmer, él magnetiza un árbol que estaba fuera de su casa y también con ese árbol pues cura a la gente, ¿no? La gente básicamente iba ahí a magnetizarse con el árbol. Ahora, como ven, aquí digamos que el tratamiento del Marqués pues era diferente del de Mesmer en algunas cosas. ¿En qué cosas? Para Mesmer existía un fluido universal que nos compenetraba a todos y que venía desde los astros. Y para el Marqués este fluido sí que existía, pero no era tan universal, no venía de los astros, sino que venía de nuestra mente, de nuestra psique. Y él decía que este más bien se detonaba con nuestra fuerza de voluntad. Para el Marqués no era necesario tener todos los metales, todos los imanes que tenía este Mesmer. Él decía, tú no necesitas eso. Si tú tienes una gran fuerza de voluntad y una mirada profunda, tú mismo puedes controlar este fluido, porque este fluido es psíquico. Entonces, bueno, ahí viene una de las primeras diferencias, ¿no? La segunda diferencia es esto que comentamos, de que él es el que, digamos, descubre o inaugura este concepto del sonambulismo magnético o artificial. El sonambulismo magnético o artificial era poder llevar a una persona a un estado como de sueño, un estado de trance, y que cuando esa persona de repente despertaba, ya no era esa persona, era algo superior a ella, y esa parte superior era la que se diagnosticaba, la que se curaba. Él a partir de esto pues empieza a hacer una revisión pues a partir de todos los pacientes que va atendiendo, él va identificando pues todas las propiedades de lo que era este sonambulismo magnético y podríamos decir que las abarca en cuatro categorías, ¿no? Hay propiedades relacionadas a vinculación, propiedades asociadas a los sentidos, propiedades asociadas a la memoria y propiedades de la autoconcepción. ¿De qué es cada una de estas? Las vamos a ir platicando. Por ejemplo, el primer punto de vinculación dice, establece un vínculo, entre paréntesis, en rapport. En rapport es la palabra o el término francés que se utiliza para indicar que una persona ya, digamos, ya está en trance y ya tiene un vínculo con el que la magnetizó. Una vez que existe ese vínculo, ese trance, pues se le llama en rapport. Y cuando un magnetizador realiza la práctica con alguien, él puede decirle, ¿sabes qué? Quiero que además de que me escuches a mí, yo quiero que pongas atención y escuches a Juan, que está también en la sala conmigo, ¿no? Entonces, a partir de eso, el magnetizador podía relacionar al paciente con una tercera persona. Cuando eso ocurre, digamos que el magnetizador, digo, el paciente que despierta, el paciente no ve absolutamente a nadie, es como si todo estuviera vacío, y la única persona a la que ve, la única persona a la que escucha, pues es justamente al magnetizador. Todo lo demás se vuelve invisible, desaparece, como si no estuviera. Podrán haber 10, 20 personas en la sala,
pero el paciente en el estado de trance, al único al que ve, al único al que escucha es al magnetizador y también a aquel a quien el magnetizador le haya introducido. Si el magnetizador le habla de alguna persona en la sala, pues también automáticamente se crea un vínculo con esta otra persona, ¿no? Y sería la segunda persona que ve en la sala. Entonces, los pacientes cuando estaban en este estado de magnetismo, de sonambulismo magnético, ellos solo podían ver y solo podían escuchar a aquellos con los que estaban vinculados. Y esto podía ser de palabra o de pensamiento. Por ejemplo, si el marqués pensaba algo, aunque no lo dijera, automáticamente la persona lo sabía y se lo repetía, ¿no? Como si, no, como si la mente pues fuera una caja abierta. Otro tema importante era que la persona en trance podía sentir lo que sentían los vinculados. Voy a poner un ejemplo. Está el magnetizador, está Juan, que es el que está ahí de compañero de Mirón, y está el paciente, ¿no? Cuando el paciente está en el estado de trance y está vinculado con los otros dos, si Juan de repente le duele el estómago, el paciente también o el vinculado sabe que a Juan le duele el estómago porque él lo siente como propio. Es como si todo lo que los demás sintieran, él lo siente para sí mismo. Y justamente es a partir de eso que cuando una persona estaba en trance, él podía decir, ¿sabes qué? Aquí hay una persona que es Juan y a Juan le está doliendo el estómago porque a mí me duele y lo que necesita tomarse para curarse es esto, ¿no? De ahí era que justo ayudaba esto a las curaciones. Y bueno, esta persona, aunque está en un estado como de sueño, aunque ya es como otra persona, él puede conversar inteligentemente con todas las personas con las que él fue vinculado. Y algo de lo más importante, la persona que está en este estado automáticamente como que detecta todo aquello que está fuera de armonía. ¿A qué nos referimos aquí? Por ejemplo, si en la sala hay una persona vinculada que tiene un cáncer o que está enojada o que tiene o que acaba de pasar por una tragedia, todo aquello que se considere fuera de armonía, como que ellos, los vinculados, perdón, los magnetizados lo detectaban automáticamente y lo decían, ¿no? A partir de ahí, pues también podían curar muchas cosas. Y el sonámbulo, pues usualmente estaba sujeto a la voluntad del magnetizador. Si el magnetizador le decía camina, pues el magnetizado caminaba, ¿no? Si le preguntaba algo, el magnetizado contestaba y así sucesivamente, ¿no? Si acaso, digamos que la única como regla era que siempre iba a estar sujeto a la voluntad excepto cuando fuera algo que atentara ya sea contra la moral del magnetizado o contra la salud o la vida del magnetizado, ¿no? Esos eran como las excepciones. Y otro aspecto de la vinculación es el marqués se podía tardar, digamos, 30, 40 minutos de pases magnéticos para llevar a una persona al estado de trance. Pero una vez que la llevaba al estado de trance, automáticamente es como si hubiera dejado una puerta abierta. Y si esta persona lo volvía a visitar a los 2 días o a la semana o al mes, ya no se iba a tardar 30 minutos para volverlo a hipnotizar, ya iba a ser al segundo. En cuanto le dieron una instrucción, como que esa puerta abierta se iba a activar y iba, digamos que a retomarse el vínculo magnético, ¿no? Entonces, esta era una parte importante. O sea, un magnetizado, pues no se le magnetizaba 2 veces. Con una vez ya, pues, ya dejabas la puerta abierta para siguientes días. Ahora, en cuanto a la memoria, algunas cosas que el marqués pues registró es que la persona que está en este estado, al momento en el que despierta de este trance, pues olvida todo lo que pasó, no recuerda absolutamente nada. Y ahora lo curioso es que si la persona entraba en un trance y luego le despertaba y luego se le volvía a dormir, todas las veces que se le dormía, esa parte de él que estaba en trance, esa parte de él que era como la otra personalidad, esa sí recordaba lo que pasaba entre trance y trance, esa sí tenía como una continuidad en la memoria. Ahora, las personas a las que magnetizaban, pues usualmente tenían, digamos, síntomas bien comunes en cuanto a sus sentidos, ¿no? De lo primero que ocurría es que ellos ya no sentían, ya perdían la sensibilidad de su cuerpo, se los podían pinchar con una aguja y no sentían nada, les podían poner un cerillo cerca y tampoco se sentían el calor del fuego, les podían poner
sustancias muy, ¿cómo decirlo? Muy agresivas para la nariz, de esas que te hacen estornudar o llorar, etcétera, y ellos no reportaban, pues digamos que no sentían nada, ¿no? Con lo que les pusieran en la nariz, les podían dar cosquillas y tampoco sentían nada, perdían total sensibilidad. Y estas personas cuando estaban en el estado de sonambulismo sí que sentían este flujo de mareas, ¿no? Que esto que fluye y refluye dentro de ellos, ese fluido magnético, ellos sí que lo sentían y eso era lo que le hacía creer también al Marqués, pues que sí que debía haber algo, algún tipo de fluido. Tal vez no el mismo fluido que Mesmer, pero sí que había algo. Ahora, otra cosa bien curiosa es que estas personas, aunque tuvieran los ojos cerrados, de hecho se dice que cuando estaban en un estado de trance, ellos se les cerraban durísimo los párpados, no se los podían abrir con nada, y a pesar de que tenían siempre sus párpados cerrados, ellos podían ver perfectamente y podían escuchar, incluso aunque a algunos se les taparan los oídos, podían escuchar perfectamente. Y algo que empezaron a detectar es que curiosamente parecía que había una relación en la parte del hipogastrio. El hipogastrio, recordemos que es una parte que está como 2 o 3 centímetros arriba del ombligo y se decía que sus pacientes podían ver y podían escuchar a partir de esa sección. ¿Esto cómo lo notaban? Por ejemplo, hubo un experimento donde el marqués tocó el hipogastrio de una persona y justo en el momento en el que toca el hipogastrio estaban tocando una flauta y cuando tocaban el hipogastrio la persona escuchaba la música de la flauta y cuando alejaban la mano del hipogastrio otra vez la dejaba de escuchar, ¿no? Como si hubiera alguna relación justo con eso. Y también en algunos casos, pues acercaban, por ejemplo, objetos como cartas al hipogastrio y ahí es donde el paciente reportaba que ya podía ver algo, como si hubiera una relación con esa parte del cuerpo. Otra cosa bastante curiosa en los sentidos es que podían poner cosas detrás de una pared y la persona que estaba en este estado las veía. O sea, para ellos no habían obstáculos, para ellos todo era transparente. Podían ver, identificar una moneda que estaba escondida dentro de la bolsa del marqués. Podían detectar exactamente una carta que era, o sea, si era, digamos, un rey de espadas, todos esos tipos de temas de cartas, números, etcétera ellos los podían ver, aunque para el resto de todos los que estaban en la sala, pues estos objetos estaban ocultos, ¿no? Ellos tenían también una discriminación de sonidos. Por ejemplo, había dicho que cuando una persona entra en vinculación, solo ve y solo oye a esa persona, solo oye al magnetizador o a los terceros con los que se le puso en contacto, ¿no? Y hubieron casos donde, por ejemplo, dentro de la sala, una persona disparó una pistola y el magnetizado, el sonámbulo, no escuchaba nada. Podían hacer ruidos muy estruendosos y no escuchaba nada el magnetizado. Y sin embargo, si el marqués se iba al cuarto de al lado o se salía de la casa y decía algo, se sorprendían los que estaban dentro del cuarto porque el paciente repetía las palabras que decía el marqués, aunque él estuviera muy lejos, lo podía escuchar. Y bueno, lo mismo con las imágenes y la clarividencia, ¿no? Estas personas pues podían ver a distancia y podían, digamos que ellos descartaban, ellos no veían absolutamente nada de lo que había en el cuarto más que aquellos que habían sido vinculados con ellos, ¿no? Ellos podían, de algún modo, como que inconscientemente se descartaba qué veían y qué escuchaban. Y otra, ahora, para la parte de autoconcepción, pues había, que ya lo vamos a ir viendo, incluso la Iglesia Católica pensó que estos eran temas pues del diablo o de herejía, por cosas como estas, ¿no? Porque las personas que entraban en este estado hablaban de sí mismas como si fuera siempre una tercera persona. Siempre hablaban de él y lo decían por su nombre, nunca decían yo como si fuera otro, ¿no? Y cuando estaban en este estado, pues ellos hablaban con más o menos simpatía de su yo de vigilia. Podían decir, no, es que Juan es un tonto porque no se cuida o es porque siempre está tomando, como si hablaran de otro, ¿no? Y podían hablar bien o hablar mal de la otra persona que eran ellos mismos. Otra de las cosas más, pues, digamos, sorprendentes de la gente que entraba en este estado de trance
es que había personas que de repente podían comenzar a hablar en un idioma que ellos no conocían. Podían mostrar, por ejemplo, capacidades de matemáticas, de música, o casos como el de este campesino, ¿no? El campesino del que hablábamos, que solo hablaba en su dialecto y de repente ya hablaba un francés perfecto, aristocrático. Ellos, estos magnetizados, los podían poner en un cuarto, digamos, pues con muchos objetos para que la persona se cayera, y estas personas tenían una tremenda destreza para no caerse, para poderse mantener en un pie, poder avanzar en situaciones difíciles en un camino complicado. Se decía que también esta otra personalidad pues tenía una mayor razón y moralidad que su yo mismo de vigilia. O sea, usualmente siempre hablaban como de la espiritualidad, de una alta moral, y algo nada más que llamaba la atención, y que de hecho sobre esto los católicos también algunos se fueron encima, es que muchos cuando estaban en este estado de trance se reporta que se volvían como celosos, como que querían siempre llamar la atención de los demás, que eran vanidosos, que tenían un gran amor propio, como que querían ser la luz de ese lugar, ¿no? Como que se sabían que eran especiales ahí. Y bueno, todas estas son algunas de las cualidades que fue encontrando el Marqués en las personas que eran los sonámbulos magnéticos. Y bueno, ahora, aparte de esas propiedades, pues había otras que se les llamaría las capacidades avanzadas, que esto era ya lo más increíble. Una de ellas era la omnisciencia, que era lo que platicábamos, ¿no? Estas personas podían hablar de exactamente cuál es el tratamiento que necesita alguien para curarse, hablaban de cosas que nadie sabía y que después las corroboraban. Se dice, por ejemplo, que había crímenes incluso que para descubrirlos lo que hacían se apoyaban de una persona hipnotizada, de una persona magnetizada, y esta persona les decía exactamente pues dónde ocurrió el crimen y quién lo hizo, ¿no? Entonces pues esto ya era, digamos, omnisciencia. Ellos sabían cosas que que el resto de la gente no sabía. Podían tener una clarividencia y clariaudiencia a distancia. Hay un evento, por ejemplo, donde el marqués estaba en su casa y tuvo que pues, moverse varios kilómetros para llegar a un lugar donde iba a ver a una niña a la que iba a sanar, ¿no? Y cuando llega y pone a esa niña en estado de trance, la niña le dice, oye, vienes de lejos, ¿verdad? Se queda el marqués como sorprendido. ¿Y qué? ¿Por qué? Sí, pues mira, es que yo veo que tú vienes de una casa blanca con estas características. Tú estabas hace un rato desayunando con tal y tal persona y te viniste por tal camino, por la carretera. Y todo lo acertó perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo una niña en este estado de trance saber algo que ocurrió a varios kilómetros de ahí, ¿no? Y es lo que se dice, que cuando una persona está vinculado al magnetizador, pues tienen un canal que se puede extender por kilómetros, ¿no? Y la persona puede saber dónde está el magnetizador, qué hizo, qué comió, etcétera. Y bueno, lo que comentábamos, estas personas cuando entraban en esta doble personalidad, pues podían saber exactamente cuál era el mal de otra persona y podían diagnosticarla. Algunos llegaron a tener hasta incluso don de profecía. Hubo algunos casos de enfermos que decían, yo sé que Juan, cuando vuelve a estar en este estado, dentro de 2 meses, el 15 de enero a las 13 horas, le va a dar un ataque epiléptico y le va a dar un segundo ataque epiléptico el 13 de agosto a las 17:21 horas, ¿no? Y resulta que justo la gente anotaba eso y casualmente en la hora, en el día de que había profetizado la persona, pues les daban los ataques epilépticos. Entonces sí había como un don de profecía ahí. Y uno de los casos, de los aspectos más elevados que notaron de estas personas fue lo que se le llamaba el letargo magnético, que era una especie de estado como de muerte que vamos a ir a platicar. ¿Qué es el letargo magnético? Bueno, se supone que había algunos casos muy especiales en que de repente la persona que estaba en este trance, de repente cerraba los ojos y entraba en un estado que parecía muerta, ¿no? O sea, estaba totalmente tiesa, con un pulso muy bajo, muy baja respiración, o sea, casi, casi clínicamente muerto. Y se dice que ellos experimentaban un sueño dentro del sueño. O sea, la persona que estaba en el sueño magnético, de repente tenía dentro de eso otro sueño donde cuando despierta,
el marqués le pregunta, oye, ¿qué pasó contigo? Estabas como muerto. Y el magnetizado le dice, no, en ese momento que tú me viste como muerto, yo realmente estaba en un paraíso, yo estaba experimentando una nueva vida 100 veces más intensa y más espiritual que aquí, que no te la puedo ni describir, ¿no? Y curiosamente, eso lo platicaba el magnetizado estando en trance, pero cuando a la persona que estaba en trance se le despertaba, ya no recordaba nada de este viaje especial que había tenido, ¿no? Todo lo olvidaba. Entonces, era esto como un sonambulismo dentro de otro sonambulismo. Y bueno, esta parte, mientras que Mesmer veía el magnetismo animal como algo, digamos, pues más científico, no tan relacionado con la espiritualidad, pues con todo lo que pues Yegur ya había visto, para él esto era algo totalmente espiritual. Para él esto no era algo como de ciencia, sino que era algo mucho más profundo. Y de ahí que a las personas que él comienza a entrenar, pues también les comparte una serie de puntos, ¿no? Una serie como de principios éticos que debían de seguirlos siempre al pie de la letra cada vez que fueran a atender a un paciente. Esos principios son los que tenemos aquí a la derecha básicamente, ¿no? Que dice, el magnetismo animal, esta es una operación espiritual y por tanto debe de llevarse a cabo con el mayor respeto. El segundo punto, considerar al paciente como el ser más maravilloso del mundo. Tercer punto, reconocer que si estamos teniendo control sobre él es porque este ser divino nos dio toda su confianza. El cuarto punto, no hacer nada ajeno a buscar que el paciente se sienta mejor. O sea, tú no podías practicar el magnetismo animal para simplemente dar un show o para conseguir algo de esta persona, ¿no? Siempre tenía que ser para buscarle un bien, para curarlo. El otro punto, cuando llegue al estado de sonambulismo, no hay que bombardearlo de preguntas ni forzarlo a realizar algo que requiera de esfuerzo muscular. Otro punto, hay que ayudarlo a que se familiarice con el nuevo estado que está experimentando. Y este punto era muy obvio, ¿no? Imagínense la persona que comienza a entrar en este estado de trance, se va dando cuenta que se altera su respiración, que se altera su pulso cardíaco, que siente mareos, que quiere volver el estómago, que empieza a temblar. Y ahí es donde, pues justamente, en lugar de estarle haciendo preguntas, pues la persona, el magnetizador, le tiene que explicar, ¿no? Y decirle, mira, esto es normal, este es un estado que vas a pasar primero por esta fase, luego por esta otra. Lo tienes que ir llevando de la mano, ¿no? Tienes que ir, pues tienes que hacerle que esta experiencia no sea traumática. Y por último, es respetar los medicamentos que él requiere. Siempre seguir su consejo con la mayor puntualidad. O sea, si la persona que está magnetizada te dice, yo necesito esto y esto y esto, tú tienes que recordar que quien te está hablando no es la persona, sino que es la parte más alta, más superior de la persona que sabe 10 veces más que tú. Y por lo mismo, pues tienes que respetar lo que te está diciendo, ¿no? Su diagnóstico. Y bueno, aquí vemos justamente, aquí vemos lo que comentaba, que a diferencia de Mesmer, pues básicamente el Marqués, él sigue un enfoque pues no tan científico y más bien sigue un enfoque más ocultista. De hecho, habíamos dicho que él se apoyaba mucho del campesino, pero llega un momento en el que él ya va necesitando menos del campesino, porque él se va dando cuenta que él mismo comienza a escuchar una especie de voz interna que le hablaba. Esta voz interna le guiaba, le decía cómo debía de atender a sus pacientes, cómo debía de conducir la sesión, y esta misma voz interna le decía cuáles eran los tratamientos a seguir para cada paciente. Otra diferencia es que mientras que Mesmer se basaba en imanes y en metales, pues para el Marqués simplemente le bastaba el tener una gran fuerza de voluntad, una tremenda fe e imaginación, que estas son tres cualidades que ya hemos estudiado antes dentro de nuestras sesiones de Isis sin velo. Y bueno, el otro aspecto es que siempre, siempre tiene que ser guiado por un deseo legítimo de hacer bien a los demás. Y tiene que existir siempre una simpatía entre el magnetizador y la persona a la que va a curar. Si esa simpatía no existe, pues muy difícilmente ese vínculo magnético se va a crear. De ahí que había pacientes que decían, yo no siento nada, y no creo nada, y justamente, y pues no había nada, ¿no? Y es porque nunca habían tenido una simpatía con el marqués. Tenía que existir como que una simpatía entre los dos. Y bueno, sobre todo esto, el Marqués, hay un texto que me llama la atención y aquí lo incluyo, que él decía,
Yo creo en la existencia de un poder dentro de mí. De esta creencia se deriva mi voluntad para ejercerlo. La doctrina completa del magnetismo animal está contenida en dos palabras: cree y desea. Yo creo que tengo el poder para poner en acción el principio vital de mis semejantes. Yo quiero hacer uso de él. Esta es toda mi ciencia y todos mis medios. Creen y deseen, señores, y ustedes van a lograr lo mismo que yo. Esto era lo que el marqués pues le decía básicamente a sus alumnos. Y bueno, después de la historia del marqués, pues hubo otro magnetizador muy importante, también francés, que fue Jules Denis Dupotet. Dupotet pues fue un seguidor ferviente de las enseñanzas de Mesmer y de Puigdemont y de Deleuze. Y él también siguió con el estudio digamos que él siguió combinando la parte esotérica, la parte del esoterismo con la parte del magnetismo animal y bueno, de hecho él la lleva a otro nivel como vamos a ver más adelante. Él tenía una tremenda mirada y una tremenda fuerza de voluntad y él llegó a producir pues fenómenos que ninguno de sus antecesores habían logrado igualar, que los vamos a platicar más adelante. Básicamente, dentro de sus primeros trabajos, tras todo lo que él había estudiado de las enseñanzas de sus antecesores, en Dupotet, él comenzó a hacer experimentos en un hotel de Francia, que era el Hotel Dieu, que viene aquí en la imagen, y él atendió a diferentes personas y de las personas que fue atendiendo y curando, él hizo un resumen, ¿no? De lo que ahí pasó con testigos, etcétera, y sacó un panfleto, que ese panfleto pues se llamó Exposición sobre las experiencias del Hotel Dieu. Y una de las tantas experiencias que él tuvo en este hotel fue el haber podido curar a una niña de hematemesis. Hematemesis, recordemos que es una especie de enfermedad que te ocasiona básicamente vomitar sangre, ¿no? Y él fue logrando que en las sesiones cada vez esta situación del vómito ocurría menos, hasta que a la quinta, sexta sesión, pues el vómito totalmente se paró, ya no volvió a ocurrir, la niña quedó curada, ¿no? Esto frente a varios testigos que firmaron estos eventos, testigos que no era cualquier cristiano, sino que eran muchas personas, eran médicos, personas con experiencia médica, que atestiguaron lo que estaba pasando en este hotel, ¿no? Tras pues sus primeras curaciones, pues obviamente la gente y muchos médicos comienzan a acercarse a Dupotet para que los enseñe. Y es a raíz de eso que en París en 1826 él crea su escuela de magnetismo. Él creía mucho en la parte de la filantropía, que esto no era para hacer dinero, que esto era para buscar ayudar a la humanidad, y es a raíz de eso que él decide que esta escuela tenía que ser gratuita, ¿no? Él no cobra por estas clases que daba, y a partir de ahí, pues, se comienza a conformar un grupo cada vez más grande de magnetizadores que siguieron sus enseñanzas, y dentro de estos magnetizadores, que fueron sus alumnos, pues, hubieron gente desde la nobleza, hubieron médicos, hubieron incluso políticos, hubieron algunos políticos que, por ejemplo, reservaban algunos, ¿cómo se llama? Perdón, algunos diputados que, digamos, como que dentro del Congreso reservaban salas para simplemente compartir estas enseñanzas de magnetismo animal, ¿no? Entonces ya también empezó a haber apoyo político a este tipo de prácticas. Y bueno, después de la escuela, pues él continuó difundiendo sus enseñanzas y sanando dentro de hospitales. Los hospitales que pues originalmente pues eran reacios a este tipo de cosas y lo veían pues como temas de gente ilusa, cada vez más los hospitales comienzan a creer y comienzan a invitar a Dupotet a que los ayude, que venga a curarles a sus pacientes. Y de ahí que Dupotet pues estuvo en 3 o 4 hospitales, no cualquier hospital, sino de los más importantes de Francia, hospitales pues con renombre que no se iban a quemar, digamos, por poner un charlatán, ¿no? Y bueno, aquí estoy poniendo del lado izquierdo pues la lista de algunos de los hospitales donde él curaba, el Hospital de Salpêtrière, donde sanaba a pacientes epilépticos, el Hospice de la Charité, Bade Grace, donde hizo la curación de un soldado, y uno de los más importantes, ya más adelante en su carrera, fue el Hospital de North London, donde él pues ayudó a curar a varias niñas que tenían epilepsia, y él estuvo pues ahí apoyando durante varios años en ese hospital. Ahora, ¿qué es lo que marca como una diferencia entre Dupotet y sus antecesores?
Pues que él mezclaba, digamos, sus conocimientos de magnetismo animal con todo lo que él sabía de ocultismo. Y él fue una persona que se metió muy fuerte a estudiar temas de Kabbalah, se estudió grimorios antiguos y él identificó, por ejemplo, dentro de estos grimorios algunos símbolos y esos símbolos los combinó con sus prácticas de magnetismo animal para lograr ciertos efectos. Y miren, a continuación este es uno de los ejemplos. Había una sala donde con varios testigos básicamente habían traído a un joven, una persona que pues estaba con buen estado de salud, estaba fuerte, y Dupotet, usando el conocimiento de estos grimorios que él conocía, él comienza a trazar ciertos sigilos en el suelo. Básicamente, él traza como dos líneas que están en, dos líneas punteadas, como han visto como las líneas de las carreteras, ¿no? Imagínense como dos líneas que van así, siguiendo una trayectoria y van del punto A al punto B. Estas líneas, pues él las pinta con gis en el suelo y justo cuando llega al final de, de estas dos líneas, justo cuando llega al punto B, él traza en el suelo con gis la figura, digamos, de estos grimorios que representaba un precipicio. Era un dibujo simbólico de un precipicio. Ahora, una vez que pintó eso, al joven, a este joven se le vendan los ojos y se le pone en el punto A, se le pone en la parte inicial de las líneas. Él no sabía nada, él no podía ver nada y simplemente pues se le dice que actúe con naturalidad. Se dice que esta persona no estaba magnetizada, o sea, no había pasado por los 30, 40 minutos de magnetización que hace Dupotet, pero sí habían corroborado antes que este joven era un sensitivo. ¿Qué es un sensitivo? Pues son los sensitivos las personas que son más susceptibles a participar, por ejemplo, en los fenómenos mediúmnicos dentro del espiritismo. Son personas que, vaya, pues justamente sienten mucho, ¿no? Sienten cosas que la mayoría de la gente no siente. Entonces, este chico que tenía la característica de ser sensitivo, se le lleva a este cuarto con los ojos vendados y se le para en el punto A de estas dos líneas. Y este sensitivo nota, pues como que algo, una especie de energía, un flujo, empieza a hacer que sus piernas se muevan y que por sí mismas comiencen a avanzar a lo largo de ese trayecto de las dos líneas para llegar del punto A al punto B. Obviamente, pues esta persona empieza, pues él está pues espantado, ¿no? No sabe por qué se está moviendo solo. Él comienza, se relata, los testigos relatan que en el chico pues se comienza a ver temblor, se ve que le empiezan a llorar pues los ojos, que justo cuando llega, bueno, él sigue avanzando, empieza a tener temblores, espasmos y no puede dejar de avanzar. Él sigue y sigue avanzando a través de estas líneas hasta llegar a lo que iba a ser como el camino fatal, ¿no? Que el camino fatal era el punto B. ¿Por qué el camino fatal? Porque después del punto B estaba el dibujo que venía del grimorio, que representaba este sigilo, una especie de precipicio. Entonces, cuando el joven llega al punto B, una parte de él probablemente le dice, aquí hay un precipicio, él aunque no ve nada, él siente que hay algo, inmediatamente en ese momento se agacha con desesperación y queda pues básicamente como inmovilizado, ¿no? Se queda en el suelo de cuclillas, justo antes del dibujo del precipicio. Y bueno, es a raíz de estas prácticas que ya eran como de que combinaban, digamos, el magnetismo animal con sus conocimientos de magia, que justamente Dupotet, que podría ser como el mago, el magnetizador ocultista, él era pues muy reconocido por diferentes ocultistas del siglo XIX, ¿no? Y antes. Tenemos, por ejemplo, referencias. Hay una referencia de Eliphas Levi. Ya sabemos que Eliphas Levi pues, es uno de los ocultistas más sonados. Y él dentro de su obra The History of Magic, él justamente dice que Dupotet era una persona bastante instruida en el ocultismo. Y justo Elena Blavatsky, posteriormente, en la revista Lucifer, que era la revista que continuamente sacaba a la prensa, en esta revista Elena Blavatsky también hace una referencia pues bastante buena de Dupotet, que la voy a leer, que dice, el barón Dupotet fue durante años miembro honorario de la Sociedad Teosófica. Se recibieron cartas autógrafas suyas y se conservaron en Adyar, nuestro cuartel general, en las que deplora la forma poco científica en la que se manejaba el mesmerismo, entonces en vísperas de convertirse en el hipnotismo de la ciencia, par les charlatans du jour. Si hubiera vivido para ver la ciencia secreta
En toda su parodia de hipnotismo, su poderosa voz podría haber detenido sus terribles abusos actuales y su degradación en un programa comercial de Punch and Judy. Por suerte para él y por desgracia para la verdad, el mayor adepto del mesmerismo en la Europa de este siglo está muerto. O sea, aquí, ¿qué nos quería decir Elena Blavatsky? Lo primero que nos dice algo bien interesante es que el varón, de hecho, él era un miembro, y no cualquier tipo de miembro, ¿no? Sino que era un miembro honorario, un miembro de honor dentro de la Sociedad Teosófica, era un miembro destacado. Esto habrá sido ya en sus últimos años de vida, ya que se sabe que Dupotet murió más o menos por la fecha, de hecho, creo que murió antes incluso de esta publicación. Y aquí dice que él le hacía llegar a Elena Blavatsky diferentes cartas donde él pues estaba triste, ¿no? O él se preocupaba de ver cómo lo que él había enseñado pues estaba degradando y muchos de sus sucesores pues lo estaban utilizando para ganar dinero, para dar espectáculos que eran casi tan cómicos como un show de marionetas, ¿no? De ahí que menciona esto de Punch and Judy, que Punch and Judy era una especie de show justo basado en marionetas de ese tiempo, ¿no? Entonces básicamente lo que dice, o sea, se supone que Dupotet al final de sus años muy triste y él se quejaba con la sociedad teosófica, ¿no? De ver cómo todo esto se estaba mercantilizando, se estaba volviendo cosa de charlatanes. Y bueno, justamente dice Elena Blavatsky que qué bueno que murió antes de seguir viendo cómo esto se seguía degradando, ¿no? Y aquí llama la atención cómo Elena Blavatsky dice, se refiere a él como el mayor adepto del mesmerismo. Se le consideraba mayor adepto, esto es algo fuerte en la Europa de este siglo, y eso, bueno, pues obviamente hablaba de la gran admiración que Elena Blavatsky tenía por Dupotet. Y bueno, de Dupotet, pues había algunas de sus obras principales. Ahí, digamos, tenemos su obra exotérica, que es la que podrán encontrar si buscan un poco en Google, y otra es la obra, digamos, esotérica. La exotérica es la que se llama Introduction to the Study of Animal Magnetism, y la exotérica es la Magie de Bolé, es la Science Occulte. Del primero es fácil encontrarlo, el segundo es muy difícil, por no decir casi imposible encontrarlo. Se dice que pues solo hubieron unas pocas copias, una de ellas pues justamente llegó a Eliphas Levi, otra copia llegó, se dice que la tenía Víctor Hugo, y es posible que Elena Blavatsky haya tenido acceso a una de estas copias, ya que justo Elena Blavatsky describe dentro de Isis sin velo estos símbolos, estos grimorios, sí, pues estas figuras que usaba Dupotet, que pintaba en el suelo, ¿no? Eso no venía en lugar, descrito en ningún lado más que en el libro, en el esotérico, en el segundo. Entonces probablemente pues Elena tenía tal vez algún acceso a eso. Y bueno, tras todo lo que salió del Marqués de Pucieyur, más lo que salió de Dupotet, pues ya era tanta la gente que hablaba del magnetismo animal, y como también ya los académicos, los médicos, los hospitales habían visto todo esto que había ocurrido, pues muchos cada vez empezaron más y más a solicitar que se creara una nueva comisión para investigar lo que estaba pasando. Recordemos que ya había habido antes una primera comisión, que fue la que básicamente había desacreditado a Mesmer, ¿no? Pero ahorita había tanta nueva información que pues la gente decía, es que se necesita volver a dictaminar esto. Y pues esto fue posible, se hizo una comisión, una segunda comisión para ver si era falso o verdadero el magnetismo animal, que fue de 1826 a 1831, y esta pues trajo muchísima atención de todo el mundo, ¿no? En ella pues hubo apoyo de aristócratas, de médicos, de otros académicos de renombre, había incluso universidades que estaban a favor de que esto se investigara y que querían creer en ello. Y la justificación es que decían, esto, lo que estamos viendo con el Marqués de Puigdemont, lo que vimos con Dupotet, son fenómenos totalmente nuevos y diferentes a los de Mesmer. Además, mientras Mesmer nos hablaba de una energía de los astros, estas personas nos dicen que no es una energía de los astros, que esta es una energía de la psique, y por tanto, pues ya es otro fenómeno. Y como es otro fenómeno, el dictamen que se hizo con Mesmer no puede ser el mismo dictamen que se haga, se tiene que hacer un dictamen nuevo, se tiene que investigar de nuevo este fenómeno.
Y a partir de ahí, pues incluso los hospitales apoyan. Muchos hospitales dicen, nosotros queremos que esto se estudie y prestamos nuestras instalaciones para que vengan aquí peritos, para que vengan pacientes, para que vengan magnetizadores y trabajen pues aquí en nuestro lugar y nosotros les damos todas las facilidades, ¿no? Entonces, hubo apoyo de hospitales, hubo apoyo de la comunidad académica. ¿Y qué fue lo curioso de esto? Pues pasaron hasta 5 años y los resultados del informe no salían, no salían, nadie quería hablar de qué se descubrió, extrañamente no, pues como que no hubo interés en dar a conocer los resultados. Tras 5 años de controversia, había mucha gente apoyando y otros que no apoyaban, y tras 5 años de controversia, por razones que creo que no están del todo clarificadas, se determina que no se van a publicar los resultados. Los resultados de esta segunda comisión nunca se publican y a pesar de ello hubo un informe más pequeño, más privado, que hizo la Academia Real de Medicina, donde ellos se expresan a favor de todo lo que vieron con Ted, lo que vieron con el Marqués. Un momento. Entonces, la Academia Real de Medicina se expresa a favor, cosa que era como inaudita, ¿no? ¿Qué esperanzas de que en un ambiente científico pues se expresaran a favor de esto y creyeran en esto? Y ellos justamente pues dictaminan y dicen, ¿no? Los efectos de esto que estamos viendo son reales. La gente sí tenía diferencias en la respiración, tenía diferencias en el pulso, presentaban convulsiones. En algunos casos, muy pocos, sí se presentó este sonambulismo magnético que desataba esta segunda personalidad y a raíz de eso, pues también hubieron peritos, hubieron registros de que sí sucedieron cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, del mismo modo, así como hubieron cosas extraordinarias, también hubieron casos de magnetizadores que pues eran charlatanes. Y bueno, esto pues sentó, este tema pues lamentablemente no llegó como a tan a la luz pública, se dejó apagar a lo largo de los años, nunca salió el informe oficial y pues básicamente el magnetismo animal pues poco a poco fue muriendo, ¿no? Ahora, ante todo esto, pues, ¿qué decía la Iglesia Católica? Porque recordemos que este ya era un tema como de moda, que se está hablando en muchos lugares. Entonces, la Iglesia Católica estaba tan preocupada de esto que justamente hubo un reverendo, que era el reverendo Hugh, del que mencionamos aquí, que él hace una especie de librito, un panfleto llamado Satanic Agency and Mesmerism en 1842, y ese panfleto, ese librito, lo comienzan a distribuir en varias iglesias, principalmente en Francia, y en este librito, pues los católicos o los padres, los sacerdotes, pues comienzan a decir que esto es obra del diablo, que esta segunda personalidad que aparece en el fenómeno del sonambulismo magnético, pues no es un yo superior, no es algo elevado, sino que es todo lo contrario, que es el diablo. Y ellos dicen, por ejemplo, la verdad es que muchos de sus argumentos pues son como que sin mucho sustento, por no decir algunos hasta pues irreverentes, ¿no? Uno de sus argumentos, ellos decían, es que estas personas están llevando un estado de trance a otros y en ese estado de trance las pueden operar y estas personas a las que operan, a las que les extirpan un órgano, no sienten ningún dolor. Si no sienten ningún dolor, pues eso no puede tener una raíz física. Todos sabemos que todos debemos de sentir dolor. Por tanto, si estas personas no sienten dolor, esto debe ser obra del diablo, ¿no? Y ellos decían, pues esto es obra del diablo porque no puede ser que no les duela. Otras cosas que decían, o sea, ellos decían para ellos que la carencia de dolor es antinatural. Ellos también decían que no existía ninguna ley, ninguna ciencia que sustentara los fenómenos que estaban ocurriendo y que si no había una ley que los sustentara, pues de igual modo debían ser obra del diablo, ¿no? Que no eran algo de la naturaleza. Y también ellos decían que la mayoría de los magnetizadores no hacían públicos sus métodos, sino que los mantenían en secreto. Y si los mantenían en secreto, pues seguro es porque era algo malo, algo del diablo, ¿no? Y otro de los argumentos de la Iglesia Católica es que hubieron 2 o 3 casos de personas que estaban en este estado de trance y que quien supuestamente las logró hacer despertar y llevar a la normalidad, casualmente siempre eran sacerdotes. Entonces, para ellos, los que estaban en este estado de trance, pues básicamente eran en su mayoría, pues personas poseídas.
Y bueno, pues básicamente ya estamos llegando al final de la sesión. Solo quiero ya para finalizar, pues hacer otras menciones importantes. Probablemente si hay oportunidad, pues daremos alguna otra plática, porque como ven, pues son varios los exponentes y sí nos da para varias, ¿no? Otras menciones, pues justamente son Deleuze en Francia, Cagliostro en Italia, personaje bastante controversial, Regazzoni en Italia, Ave Faria, que era un sacerdote en Portugal y Francia, y Joseph N. Moser en Italia y en Francia. Cualquiera de estos vale la pena mucho investigarlos porque seguramente tienen mucha información valiosa para quien le interese meterse más y profundizar en estos temas. Y bueno, pues ya para cerrar nuestra sesión y para llegar a la parte de preguntas y respuestas, tenemos aquí una conclusión y advertencia de todo esto de nuestra querida Elena Blavatsky, ¿no? Que ya que nos dice ella sobre el hipnotismo, sobre el magnetismo animal, bueno, ella nos dice, el hipnotismo y la sugestión son poderes grandes y peligrosos, por la misma razón que la víctima nunca sabe cuándo está sometida a ellos. Su voluntad le ha sido robada. Y fíjate en mis palabras, estas cosas se pueden comenzar con buenos motivos y con buenos propósitos, pero yo soy una anciana y he visto gran parte de la vida humana en muchos países y deseo con todo mi corazón poder creer que estos poderes se usarían solo para el bien. Quien se deja hipnotizar por cualquiera, bueno o malo, debe recordar que está abriendo una puerta y es una puerta que no podrá cerrar y no puede decir quién será el próximo en entrar en ella. Si pudieras prever lo que yo pronostico, comenzarías de corazón y alma a difundir la enseñanza de la hermandad universal. Es la única salvaguarda. De ahí vemos que Elena Blavatsky, pues a ella le preocupaba este tema de lo que veíamos, ¿no? El magnetismo animal comenzó con un tema altruista de sanación de los demás, pero al paso del tiempo muchos lo empezaron a usar para dominar a otras personas, otros lo comenzaron a utilizar para llamar la atención del público y montar shows. Y el tema es que cuando se empezó a utilizar con estos fines, pues ya sea que tú lo hagas de una manera positiva para ayudar a alguien o negativa, desde que tú magnetizas a alguien por primera vez, ya como que le quitaste un sello, ya dejaste una puerta abierta. Tú puedes intentar curar a alguien, pero tú no sabes si por esa puerta abierta que le dejaste, dentro de un año, dentro de 2 años, otra persona no intentará dominarlo, ¿no? Entonces, este es un tema que se tiene que tocar pues de acuerdo a lo que nos dice nuestra maestra Elena, con tremendo cuidado. Y bueno, pues con esto hemos terminado ya nuestra plática. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues estoy atento para cualquier comentario o cualquier pregunta. Perfecto. Adelante, Salomón. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Pues muy interesante. Oye, Manuel, no todos tenemos digamos, la posibilidad de magnetizar, me imagino, y tampoco no todos los magnetizados tienen las mismas reacciones, tienen el digamos, el mismo resultado. Me imagino que es diferente para cada persona. Así es, Salomón. De hecho, del lado del magnetizador, pues, ¿qué se requiere? De acuerdo, o sea, lo que diferentes magnetizadores coinciden es que se necesita una tremenda fuerza de voluntad, o sea, incluso una mirada profunda. Son esa gente que tú la volteas a ver y hasta como que sientes algo nada más cuando te regresan la mirada. Y se necesita una tremenda fe, ¿no? O sea, son personas que tienen una tremenda fe de que lo que están haciendo va a producir algo, ¿no? Entonces necesitan de una tremenda fe, una tremenda voluntad. Y por parte del sonámbulo, por parte del magnetizado, pues sí se veía que mientras fueran más sensitivos, era más fácil llevarlos a este estado, ¿no? Por ejemplo, los mediums, pues habrían sido el candidato perfecto para ser una persona magnetizada. Oye, Manuel, ¿y magnetizar el agua es algo sencillo o es complicado o debe ser una persona que lo sepa hacer? Porque me imagino que es interesante eso del agua magnetizada. Sí, claro. Bueno, pues es que hay diferentes prácticas, ¿no? Hay quienes la magnetizan con métodos, llamémosle de magia natural, o sea, con métodos científicos.
Hay quienes la magnetizan con medios más místicos, ¿no? Como con la recitación de mantras, etcétera. Hay quienes la magnetizan con esta combinación, por ejemplo, de mantras y usar la fuerza de voluntad para impregnar algo en el agua. Entonces son tantos los métodos diferentes que sería como que difícil saber hasta qué punto es fácil o qué punto es difícil, ¿no? Sí, gracias Manuel, muy amable. No, de qué, al contrario, Salomón. Y bueno, tenemos la siguiente participación de Connie. Adelante, Connie, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos, Manuel. Antes que nada, una gran felicitación por tu gran entrega hacia la logia, tu trabajo de investigación y sobre todo de compartir para todos. Gracias. Yo nada más quiero compartir una experiencia que pude vivir en la ciudad de Puebla hace mucho tiempo. Cuando mi mamá estaba muy enferma, le recomendaron una doctora mentalista, así le dijeron, y la fuimos a ver. Y entonces ella te pedía que llevaras un garrafón como de 20 litros de agua. Y esta doctora se ponía de pie enfrente del paciente y al paciente también lo ponía de pie. No entraba el paciente en estado hipnótico ni nada que se le pareciera, pero sí te ponía un papel, haz de cuenta como papel de China, en el pecho, a la altura del corazón. Y ella hacía pases magnéticos. Y nadie podía cruzar el campo entre paciente y doctor, por decir algo. Entonces, después de que hacía sus pases, sentaba al paciente, usaba sillas de madera, sentaba al paciente y le sacaba el papelito que había metido en blanco en el corazón, por decir algo, a la altura del corazón, y lo veía contraluz. E incluso llegaba a enseñar lo que veía y ahí veía si qué órgano estaba afectado, etcétera, etcétera. Y qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, el recipiente de agua que llevaba uno, ella lo magnetizaba, pero con la boca. Le soplaba y luego agitaba el garrafón, por así decirlo, con la palma de la mano de ella. Y y ya eso era dijéramos, el medicamento. Ahora, recetaba jugos naturales. Te mandaba un jugo, por decir algo, natural, pero como con 10 verduras, incluyendo verduras, frutas, etcétera. Y lo tenías que preparar todas las mañanas para que en el transcurso de ese día se estuviera tomando y llevar una dieta sana, etcétera. Y lo que más me sorprendió fue que mi mamá mejoró. Entonces, pues la íbamos a ver. Yo llevaba a mi mamá, por eso es que doy razón de esto. Y sí, había avance en cuanto a la salud del paciente. Casi, casi lo curaba, ¿eh? Lo curaba. Obviamente, no era tan fácil porque llevar la dieta sana, llevar sobre todo los jugos, ¿no? Que había que ir tempranísimo al mercado y todo fresco, etcétera. Entonces, pues no era tan fácil, pero sí doy fe que eso tenía un efecto positivo. Y bueno, ella se mencionaba médica mentalista. Eso era lo que así dijéramos la conocían.
a esta médica y después, como yo pienso que tuvo problemas, se fue a vivir a un lugar más alejado del centro y y ya vivía en un lugar donde ella estaba en el fondo de esa casa y ahí seguía haciendo el trabajo. Después le perdí la vista y ya no se continuó, pero sí puedo certificar que el paciente casi alcanzaba la salud. No era corto el tiempo, pero sí había mucha mejoría. Pues es nada más para compartir, porque de que existe esto, existe, y no es así como magia ni nada. O sea, son dotes, desde mi punto de vista personal, son dotes que tenemos los seres humanos, pero que no los hemos acrecentado, y si los acrecentamos, como todavía no tenemos pureza de corazón, entonces, pues así como sucedió en Francia, ¿no? Lo usan para, más que nada, para hacerse ricos, para dañar, y, y bueno, entonces yo creo que por eso todavía no nos descubren ese poder que todos tenemos, porque necesitamos pureza. Cuando la humanidad alcance esa pureza, creo que vencerá las enfermedades. Nada más un comentario. Gracias. Perfecto, Connie, pues muchas gracias. La verdad es que muy valioso pues tu anécdota y tanto como la reflexión, ¿no? Esto nos lleva a darnos cuenta de que pues aunque esta era una práctica del siglo XVIII, siglo XIX, pues no está extinta, ¿no? Todavía hay como ramificaciones, todavía hay elementos de ella. Y bueno, ahora la vemos tal vez un poco más orientalizada, ¿no? Ahora vemos algunas otras prácticas como el Reiki, como el Qigong, que pues están un poco de moda, ¿no? Y que vienen un poco a llenar ese hueco que dejaron las prácticas occidentales que se fueron como que apagando. Mil gracias, Connie. Y bueno, tenemos Gracias, una Manuel. siguiente participación de Kevin. Adelante, Kevin. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Kevin. Ah, ok. Bueno, sin olvidar el trabajo que tenemos que hacer, sí sería, bueno, yo considero que sería algo importante, saber cómo, pues, activar esos poderes que, pues, tenemos. Por ejemplo, la clarividencia y la clariaudiencia. Yo siento, en mi punto personal, que pues también sería un punto de ayuda a trascender. No sé usted qué piensa. Vale, pues gracias, Kevin, por tu comentario. Pues yo creo que el camino es personal. O sea, habrá personas que ya están en un estado en el que deban y puedan desarrollar esto, y habrá otros que tal vez todavía no es su momento, ¿no? Hay personas que tal vez ya tengan un cierto nivel de madurez, que cuando lo despierten, pues va a ser una bendición y no una maldición, ¿no? Habrá otras personas que tal vez lo quieran despertar, pero que no estén todavía maduras y que tal vez lo despierten, y eso pues puede ser una maldición, ¿no? ¿Cuántas personas no han dicho que por despertar, digamos, el tercer ojo, terminan siendo pues perseguidas, molestadas en las noches, que básicamente atosigadas, y que buscan muchas veces a alguien que ahora les ayude a cerrar ese tercer ojo, ¿no? Justamente porque no estaban listas para lo que iban a ver, y tampoco tenían el estado adecuado para atraer cosas positivas, y pues atrayeron cosas negativas, ¿no? Entonces yo creo que es algo como bien personal. Yo creo que es difícil como generalizar que todos ya deben de, pero pues tampoco hay que decir que nadie debe. Muchas gracias, Kevin. Gracias a usted. Y bueno, creo que ya no veo más manos levantadas. Voy a revisar rápido el chat. Este,
Bueno, a ver, hay una pregunta. Muchas gracias, Esther. Hay una pregunta de Patti. Dice, ¿el mesmerismo es a voluntad? Sí, sí es a voluntad, Patti. ¿Qué tan peligroso es? Se dice que no participar en hipnosis. Sí, pues justamente es un poco lo que ya mencionamos. O sea, no es recomendable participar de incluso, de acuerdo a lo que nos dice nuestra maestra, en prácticas de hipnosis, porque ya sea que lo hagan para buscarte ayudar o no, incluso cuando te quieren ayudar, recuerden que siempre dejan una puerta abierta cuando te hipnotizan. Y esa puerta abierta después alguien más la puede aprovechar para meterse y meterte una idea, para dominarte, para dominar tu voluntad. Esto es, no sé, se me figura como las computadoras, ¿no? Que han visto que muchas computadoras tienen como su sello, ¿no? De si tú le rompes el sello por cualquier cosa y le metes mano, pues pierdes la garantía. Bueno, aquí es como lo mismo. En el momento en el que alguien te hace un trabajo de estos, automáticamente ya dejó abierta una puerta y esa puerta ya no se puede cerrar y pues algo que era para algo inicialmente bueno, pues después te puede dejar como desprotegido otras cosas a lo largo de tu vida, ¿no? Y bueno, luego, bueno, el comentario de Jesús, muchas gracias Jesús, Diego, mil gracias, Marcos, gracias también, Ana María, mil gracias, Guadalupe, igualmente, mil gracias, Lili, María, y Rita, bueno, pues gracias a todos, pues, por sus comentarios. Y bueno, hay una mano levantada también de Marco Laguna. Adelante, Marco, por favor, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan, no? Sí, sí, perfecto. Ya, gracias. Bueno, entré un poquito tarde, pero eh, eh, hay un tema que no sé, me llama la atención. ¿Se podría decir que el egregor es parte del magnetismo? Ya sea no es un magnetismo colectivo, no sé, me da un poco una curiosidad, no sé qué es lo que piensas. Vale, pues digamos como estrictamente creo que un egregor, o sea, no entraría en el concepto de magnetismo animal porque serían como fenómenos diferentes. Sin embargo, si llegamos al punto de que Elena Blavatsky nos decía que, por ejemplo, el fluido psíquico, que es el que atribuyen a los fenómenos del magnetismo animal, ella nos decía que el fluido psíquico es uno con el akasha, y el akasha es aquello que nos abarca a todos, y por tanto, pues también lo que pensamos forma parte de ese fluido, o sea, nuestros pensamientos forman parte de ese fluido, y si muchas veces las tulpas, los egregores, son conformados por nuestros pensamientos, pues también entonces conforman parte de la akasha. Entonces, yo creo que, o sea, sí forma parte de, aunque digamos que sería diferente a específicamente el magnetismo animal, ¿no? Entendiéndose por magnetismo animal ese como vínculo único que se da entre magnetizador y magnetizado. Sería probablemente como otra modalidad diferente, ¿no? Así como hablamos de que el akasha también es electricidad, que el akasha es electromagnetismo, pues otra de sus modalidades pues sería pensamiento, por tanto tulpa, y otra de sus modalidades pues sería esta fuerza psíquica que se usa en el magnetismo animal. Espero más o menos haber contestado, Marco. No, sí, muy bien, gracias. Eso preguntaba también un poco porque muchos hablan y conocen del efecto Mozart, por ejemplo, que se habla que a través de vibraciones induce a ciertos estados mentales. Y en un momento había leído, creo que Mozart era una persona que sí creía en esta parte del magnetismo animal y creo que era contemporáneo con alguna de las personas que justo hablaste hoy día. Sí, claro, de hecho Mozart, pues él iba a tocar a la casa de Mesmer, entonces pues sí, se llenó, él le tocó seguramente ver muchos de los fenómenos y bueno, pues sí le han de haber, generado una impresión increíble. Vale. Sí, esto, gracias, gracias. No, ¿de qué, Marco? Gracias a ti. Y bueno, hay otra participación de Marcos Andrade. Adelante, Marcos, buenas noches. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué relación tendría esto con los campos morfogenéticos? Por ejemplo, los experimentos que se han hecho en la energía, las salamandras, cómo alcanzan a percibir, cómo serán de adultas, etcétera. Muchas gracias.
Perfecto, Marcos. Pues mira, no hay algo que relacione, creo, directamente a este concepto que me mencionas con el magnetismo animal, pero yo lo veo que también sería otra diferenciación. ¿A qué voy? O sea, al final, el Akasha trabaja en diferentes planos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estudiado en pasadas sesiones de Isis Sin Velo. Y trabaja desde los planos más sutiles, más espirituales, hasta trabajar en el plano mental, que probablemente es el que está más relacionado a los pensamientos. Y abajo del plano mental, pues está el plano, digamos, del doble etéreo, ¿no? En el doble etéreo es donde donde se hacen, digamos, los planos de todo lo que se va a precipitar en la materia. En el doble etéreo es donde aparece cómo va a ser digamos, donde está el plano de cómo va a ser un bebé al momento en el que nazca, ¿no? Y se dice que en el doble etéreo pueden ver si va a haber una malformación en el bebé incluso antes de que ésta se presente. Entonces, yo creo que esta parte del doble etéreo y del plano estaría más relacionado con lo que tú me comentas. Y mientras tanto, el magnetismo animal, pues estaría tal vez a otro nivel más arriba, en el nivel del pensamiento. Y vale, eso sería como mi Muchísimas punto de gracias. vista, pero es muy personal. Vale, no, ¿de qué, Marcos? Y bueno, hay otro comentario de Tere. Adelante, Tere, buenas noches, te escuchamos. Gracias, Manuel. Buenas noches. Sí, para avisar un poquillo que Rafa puso ahorita en el chat de la Sociedad Teosófica un artículo de Blavatsky que se llama El caso de una obsesión, en donde habla precisamente acerca del hipnotismo. Y ella hace un recorrido por el mesmerismo, habla de Mesmer, desde luego, pero menciona lo delicado que es este tipo de sesiones hipnóticas, ¿no? Precisamente porque ocurre una especie de separación ficticia entre los principios superiores y los inferiores, que ya saben que el inferior es el cuaternario inferior. Estos 4 principios que tienen que ver con la proyección de manas más kama, o sea, nuestros deseos y pasiones. Ahí yo tengo como que también una cosa que reflexionar, ¿no? Con respecto de las últimas diapositivas que nos mostraste acerca del deseo, de desear, porque sabemos que Blavatsky en la Voz del Silencio suelta la premisa acerca del deseo. Ella dice, mata todo deseo, ¿no? En inglés creo que es kill out, como extermina, como destierra todo deseo, más o menos por ahí sería. Entonces me hace muy interesante que tengamos todavía muchas lecturas pendientes, pero lo más interesante aquí es que todos, lo que va de este artículo es que todos somos hipnotizados. Y la verdad es que sí, o sea, se queda muy claro que todavía estamos como esperando que alguien venga a curarnos, ¿no? Que alguien nos haga estos pasos mágicos de Mesmer para que me quite la enfermedad como si fuera una peste. Pero si hablamos de la clasificación septenaria y la correspondencia de cada vehículo con cada órgano físico, vemos que Manas, precisamente este principio, que es lo que nos hace pensar, corresponde con Mahat, con ese plano, y desde luego que Kamamanas, como nos correspondería a la especie humana o en el reino humano, tiene que ver con Fuhat. Entonces, nosotros no tenemos todavía un cerebro preparado, porque sabemos que el cerebro es el órgano físico que es el asiento de este pensador o de este Manas. ¿Cómo sabemos que no tenemos un cerebro todavía muy desarrollado? Porque tenemos todavía cerebelo. Y el cerebelo es la herencia de nuestras razas anteriores, de las que obviamente la conciencia estuvo estacionada por largos periodos donde fue animal. Por eso le llama mesmerismo animal, porque nuestro cerebro no puede todavía acceder del todo, excepto por una preparación, que eso estaba bien interesante lo que preguntó Kevin, ¿no? ¿Cómo prepararnos? Pues básicamente es la congruencia entre el pensamiento, el deseo o kama, la emoción, la pasión y las obras. Entonces, analizar muy bien nuestros fenómenos de percatación, que también eso es parte de los, digamos, tips que le deja el Mahatma a Sinet, ¿no? Analizar cómo nos percatamos de las cosas. Entonces, si yo estoy esperando que alguien me cure o me haga estos pases o estos alivianes, pues no estoy permitiendo que mi propio cerebro crezca, porque el cerebro se desarrolla a partir de la enfermedad. O sea, estos son leyes de la naturaleza. Tenemos también, hay unas falsas interpretaciones con respecto de la naturaleza y de la enfermedad. Claro que pasamos incomodidades, pero son incomodidades necesarias porque la naturaleza nos está optimizando, ¿no? Entonces son temas, la verdad es que me sorprende la manera en que tú tienes esa capacidad de presentar un tema
grandotote, tú tienes la facilidad de estructurarlo en poco tiempo porque es muy poco para hablarlo y uno no sabe de dónde preguntar porque es mucho, ¿no? Entonces, gracias y para avisar que en el chat ya está ese artículo. Rafa también quiere comentar algo. Hola chicos, Manuel, buenas noches. Pues un comentario Dale. rápido. Sí, es un tema muy extenso y es complicado. Obviamente, para tener una idea más o menos vaga de lo que sucede, pues sí tenemos que tener bien, pues bien estudiado lo que son, pues la Constitución Septenaria del Hombre y los planos. Y entonces así es como es que podemos como que medio entender un poquito de todo lo que nos presentaste en esos experimentos y estas presentaciones de Mesmer y estos marqueses condes, o estos personajes de la aristocracia, pues realmente entrando al estudio podemos vislumbrar un poquito que lo que podían percibir y lo que pueden ellos pues ver y sentir igual los pacientes, pues finalmente está alrededor de nosotros. ¿Cómo es que está alrededor de nosotros? Pues a través de la luz astral. Recordemos que la luz astral es el subplano inmediato al plano prakriti, que es el plano material. Entonces, lo hemos leído también muchas veces, que en él se registran, pues, todos los acontecimientos que se han suscitado en este plano objetivo. Entonces, entendiendo un poquito, obviamente, las leyes que estudiamos, por lo menos estudiándolas, pues podemos vislumbrar algo al respecto, ¿no? Entonces, sí, no es cuestión así como que de una facultad de alguien en especial, porque al final, pues todos estamos formados de lo mismo. Y sí, a veces es cuestión pues sí, estarle reflexionando mucho, ¿no? O sea, porque al final, como te comenté al principio, pues es un tema muy vasto, ¿no? Que implica demasiadas áreas de estudio, etcétera, etcétera. Está muy buena tu presentación. Gracias, Manuel, por compartirnos el tema. Buenas noches. Vale, pues Rafa, Tere, pues al contrario, mil gracias a ustedes. Vaya, me ayudan mucho sus comentarios, son buenísimos. Y bueno, como bien dice, ¿no? Al final, digo, aquí estamos dando pincelazos de un tema que es bastante vasto, pero sí es un trabajo, yo creo, importante y personal que debe de hacer cada uno, es ver cómo esto se relaciona con lo que ya hemos estudiado, ¿no? Cómo se relaciona con los principios. Cuando nos dice, por ejemplo, el marqués, que estos ejercicios no los debes hacer si no aprecias a la persona a la que vas a curar, si no la ves como lo más valioso que hay, si no tienes una empatía con ella, si no estás buscando atenderla solo para hacerle el bien. Si todo eso no lo tienes presente, pues básicamente lo que te dice es no lo hagas, ¿no? Ni te metas. Entonces, bueno, yo creo que por eso justo nos comentan estas cosas. Yo creo que sí se necesita un estudio y más que un estudio, incluso una preparación, ¿no? Una preparación previa, porque si no, pues puede ser algo pues bastante negativo. Entonces sí que vale la pena estudiar, sí que vale la pena ver cómo esto se relaciona con nuestros conceptos de teosofía, cómo se relaciona con manas, con la luz astral, y así vamos a poder entender con una mayor claridad esto que seguramente pues se dio rápido y hasta cierto punto difuso, ¿no? Entonces, bueno, pues Tere, Rafa, muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, hay otro comentario. Gracias. Y hay un comentario más de Roberto. Adelante, Roberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Roberto. Pues mira, casualmente ahorita tocaste el tema de algunas personas que logramos abrir a Agna y sí, somos molestadas y en su momento también lo que más me interesó de la clase era saber si no era partícipe de algo similar, pero de manera telepática. Entonces, pero ahorita casual o justamente me reiteras que evidentemente siempre tiene que ser para buenos fines, ¿correcto? Así es. En el momento en el que lo haces con otro fin,
bueno, pues todo es una ley de atracción, ¿no? Entonces, dependiendo del fin con el que lo hagas, pues vas a traer algo, llamémosle de luz, o algo que, pues que puede tener un fin egoísta, ¿no? Claro. Ok, y también digo, aunando un poquito este contexto, en su momento también, digo, ahorita yo de hecho tengo una conexión directa con diferentes personas, justamente por haber abierto AJNA. Entonces, es como un poco, en su momento yo quizás deduje un tipo de hipnosis telepática porque repetían lo que yo tal cual en ciertos momentos del día. Pero no sé si a tu criterio crees que sea posible eso o pueda ser algo completamente diferente. Vale, no entendí muy bien. En este caso, ¿repetían algo que tú indicabas o...? Sí, o sea, así como, por ejemplo, ahorita esta charla, como si fuese un eco. Ah, vale. Digo, pues bajo lo que hemos estudiado, pues es algo que podría ser, ¿no? Ahora, Ok. usualmente para que eso se dé, pues de acuerdo a lo que hemos visto un poco, sí se necesita casi siempre un contacto presencial. O sea, tienen que estar las personas relativamente cerca en contacto y por un tiempo Ujú. hasta cierto punto prolongado, 30, 40 minutos, para que se dé ese estado que en el magnetismo animal lo llaman como en rapport, que es el estado de vinculación. Una vez que pasa esa fase, pues ya se queda como la puerta abierta, ¿no? Y es a raíz de eso que ya en momentos posteriores, sin un mayor esfuerzo, pues sí es que se pueden, en teoría, como que mandar instrucciones, ¿no? Pero bueno, sí es algo como que aquí le explicamos un poco la historia, pero vaya, Ah, creo que no soy nadie yo para explicar el si se puede o cómo se hace, ¿no? ok. Bien. Pues quizás te agradecería ya después alguna recomendación tanto del libro o de alguien más. Claro, sí, por supuesto. De hecho, hay mucha bibliografía. La que yo Ajá. más recomendaría de las que he podido ver es justamente las dos de Dupotet. Yo, bueno, sobre todo la de introducción al magnetismo animal, que es la que sí se puede encontrar, ¿no? La otra, la esotérica, bueno, pues si alguien la encuentra, pues que avise porque yo no la he encontrado. Ok. Te lo agradezco mucho. No, ¿de qué, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Y a ver, vale, pues creo que hemos terminado ya con nuestra parte de comentarios. Bueno, pues de antemano, mil gracias a todos por acompañarnos. Nos seguiremos escuchando en próximas sesiones y bueno, están igualmente invitados para todas nuestras sesiones de los lunes que estamos estudiando pues Isis sin velo, que es una de las obras principales de Elena Blavatsky. Muchas gracias a todos y bueno, también para a quien le interese tener más información sobre lo que platicamos y estar informado de próximas pláticas, pues los invitamos a compartirnos sus datos para agregarlos al grupo de WhatsApp. Los datos que nos pueden compartir pues son país y nombre y con eso los damos de alta. Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y bueno, pues seguimos en comunicación. Muchas gracias, Manuel, excelente. Bendiciones. Buenas